Buenos días y bendiciones para todos mis hermanos y amigos. Que el amor de Dios y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Vamos a continuar hablando sobre Abraham y entonces vamos a tomar y hablar sobre ciertas necesidades que tiene la iglesia en estos últimos tiempos que estamos viviendo. Y comenzamos diciendo que cuando nosotros los creyentes abandonamos el camino de fe, nos deslizamos y pecamos. Muchos creyentes pensamos que el padre de la fe, Abraham, era infalible, pero no. Este estudio no es para degradar a nadie. Al contrario, es para que aprendamos cómo Abraham se sobrepuso a sus dificultades. La Biblia lo llama el padre de la fe. Si es el padre de la fe, es bueno que estudiemos su vida. Es bueno que estudiemos todo lo que él hizo para que Dios pudiera llamarlo mi amigo. Miren, mis queridos hermanos, él fue un ejemplo de fe y debemos seguir sus pisadas para que no cometamos los mismos errores. El Espíritu Santo en las Escrituras expuso todas estas faltas para que aprendamos lo que sucede cuando quitamos nuestra mirada de Cristo y abandonamos el camino de fe. Hermanos, usted y yo estamos en un camino de fe. Estamos creyendo en hechos históricos. Estamos creyendo en un libro llamado la Palabra de Dios, que solo hemos leído o escuchado, pero creemos y andamos en este camino diariamente por fe. Fe significa confianza. Fe significa creer en lo que Dios está diciendo. Juan 20:29, Jesús dijo ahí, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Nosotros hemos creído sin verle personalmente. Entonces somos bienaventurados, somos dichosos, porque creemos en el Señor Jesucristo. Hay alguien que hizo la siguiente pregunta. ¿Y qué si todo es falso? Y después le respondieron con otra pregunta. ¿Y qué si todo es cierto? Si todo es falso, no perderemos nada. Moriremos y todo se habrá acabado. Pero si todo es cierto y no creemos, lo perderemos todo. Además, para poder creer se necesita fe y la fe solo viene por la palabra de Dios. Así que si usted cree y yo creo, es porque la palabra de Dios produjo fe en nosotros, produjo fe en nuestros corazones para que aceptemos
al Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre de Dios. Además, la palabra de Dios es respaldada por el Espíritu Santo. Por eso cuando la palabra se predica y tiene el apoyo del Espíritu Santo, hay nacimientos de nuevos, cambian los corazones, la gente son liberadas, la gente son fortalecidas y animadas a creer mucho más en el glorioso evangelio de Jesucristo, que es el único que libera, salva, es el único que transforma los corazones, es el único que hace milagros. Miren, Abraham mintió cuando dijo que Sara era su hermana por miedo a que lo mataran. De hecho, ella era media hermana, pero en realidad era su esposa. Él se casó con su media hermana. Pero el Espíritu Santo dice en las Escrituras de que Sara era esposa de Abraham. Este es el mismo pecado que Abraham cometió en Egipto. En Egipto dijo mentira y después frente al príncipe Abimelech también dijo mentira. 2 veces cometió el mismo pecado. Una vez más lo repite. ¿Y cuántos de nosotros cometemos el mismo pecado varias veces? Así que no estamos criticando a Abraham, sino que estamos enseñando esto para que nosotros aprendamos a no hacer las mismas cosas. Aunque muchos de nosotros cometemos el pecado 1 y 1000 veces, el mismo pecado, como dice la canción, tropecé de nuevo con la misma piedra y venimos a Dios arrepentidos, perdóname, no lo voy a hacer más, y el mes que viene volvemos a cometer el mismo pecado. Pero usted viene arrepentido a Dios porque usted es un hijo de Dios, porque usted ha nacido. La simiente de Él está en usted, por eso usted cuando peca se siente mal, se siente compungido, no lo quiso hacer pero lo hizo. Y en este estudio vamos a hablar sobre todo eso. Miren, de la manera que Lot, su sobrino, dejó el camino de fe mirando las llanuras que se extendían hacia Sodoma y Gomorra, confiándolo en su sabiduría e inteligencia por lo que veían sus ojos. Así Abraham escogió su camino cuando fue a Egipto y cuando fue a esta tierra donde el príncipe era Abimelech. No recuerdo ahora la tierra exacta. Otra vez vemos que Abraham cometió el mismo pecado 2 veces. Y después su hijo Isaac siguió sus mismas pisadas y hizo lo mismo. Pero esto es más adelante, esto es un estudio más adelante. O sea que nuestros caminos siempre nos llevan, cuando nosotros escogemos nuestros caminos, siempre nos llevan a las dificultades y a los problemas. Lot escogió su camino y se metió en tremendo problema. Y Abraham en muchas ocasiones escogió su camino por miedo y se metió también en muchos problemas. El hombre, y esto es importante que usted medite en esto, el hombre cada vez que quiere ayudar a Dios para realizar milagros, o sea, para que Dios realice milagros, cada vez que el hombre mete su
podemos decir, mete la pata y dice, yo voy a ayudar a Dios para que esta promesa se realice más rápido. Yo voy a ayudar a Dios para que este milagro se realice más rápido. O para que las respuestas a mis oraciones lleguen más rápido. Cuando nosotros hacemos esto, que fue lo que hizo también Abraham cuando se acostó con su sierva, quisieron ellos realizar el milagro de la promesa. Y nació Ismael. Yo di un estudio sobre esto en el pasado. Entonces, cuando nosotros los cristianos hacemos y tomamos estas actitudes, nos salimos del camino de fe. El hombre, cada vez que quiere ayudar a Dios para que sus promesas se cumplan, mete la pata y retroceden en el camino de fe. Dios no necesita de nuestra ayuda para que sus deseos y voluntad sean cumplidos. Dios no necesita, lo único que Dios necesita de nosotros es que confiemos en Él. Aunque las cosas digan todo lo contrario a nuestros sentidos y deseos. Estamos caminando en la vida y vemos que las cosas no están sucediendo, que estamos como en un desierto. Tranquilo, continúe en ese camino. Continúe ahí, no trate de traer las bendiciones ni las promesas, porque va a meter la pata. Dios sobrenaturalmente va a manifestar su gloria, sus promesas, sus bendiciones. Nuestra parte es caminar y mantenernos en el camino de fe, sin desviarnos ni a izquierda ni a derecha. Esta historia está poderosa porque ella nos ilustra lo que puede suceder en la vida del creyente cuando escoge su propio camino quitando la mirada de Cristo. ¿No dice la Biblia, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe? O sea, Él es el creador de la fe y el consumador, el que la termina, el que la completa. ¿Entienden? Cada pecado que el cristiano comete es siempre un desliz de fe. Fe en Cristo y en su crucifixión es la única respuesta para el problema del pecado. Repito, la única respuesta para cada problema es fe en Jesús y la obra del Calvario. Estas son cosas que muchos no comprenden. La misma iglesia no comprende muchas de estas cosas. ¿Por qué vinieron todos los problemas a la tierra? Por el pecado. Y producto del pecado hay 1000 problemas. Entonces, la fuente del problema es el pecado. El problema, hermanos, es que la iglesia está lidiando con los síntomas en vez de lidiar con la raíz del problema. La iglesia hoy día no conoce la causa. Entonces se inventan las causas cuando es solo una y una sola, el pecado. Les voy a explicar para que comprendamos un poco más sobre este asunto maravilloso, mis queridos hermanos. Este estudio está muy revelador y le va a enseñar a ustedes grandes asuntos de las doctrinas cristianas. Uno de los ejemplos principales es que la iglesia dice:
Escuche bien. Voy a ir despacio. La iglesia dice, si pecamos es porque eso es lo que nosotros queremos hacer. Ellos dicen, pecas porque eso es lo que quieres hacer. Ellos dicen, usted tiene el poder del sí y del no. Es cierto que el pecado es un asunto de elección, pero no es una elección de la manera que muchos piensan. Ahora estoy entrando en un tema un poquito complicado, pero espero que Dios me dé la sabiduría y las palabras para poder acomodar lo espiritual con lo espiritual para que usted pueda entender. Es cierto que el pecado es un asunto de elección. Yo elijo pecar o no pecar. Pero no es de la manera que usted piensa. Muchas veces nosotros pecamos y no queremos pecar. Nos duele pecar, nos duele ofender al Señor. Escuche bien este estudio porque no hay muchos estudios como este en las iglesias hoy día. Porque hoy día los ministros se han convertido en maestros de economía, en inversionistas de la bolsa de valores, en expertos en bienes raíces, en expertos en la moda, cómo vestir, qué zapato usar, qué corbatas ponerse, en expertos de ser parte de la sociedad moderna, pero nada conocen de la Biblia. No hay nada de malo en conocer de economía y en todas estas cosas que hemos mencionado. Lo malo es, escuche bien, lo malo es que lo han añadido al cristianismo como si fuera parte del Evangelio de Cristo. Yo creo que todos los que han añadido al Evangelio dogmas, ritos y enseñanzas modernas están bajo maldición. Lo creo. El que le añade o le quita, Dios quitará su nombre del libro de la vida. No entienden el Evangelio, no predican el Evangelio. Rectifico, sí predican y enseñan un Evangelio, pero no es el Evangelio de Cristo. Estos maestros y predicadores modernos se llaman a sí mismos motivadores, emprendedores, coach de vida, hombres de negocios, apóstoles. Ya nadie se llama evangelista, pastor, maestro, profeta. Ahora es apóstoles. Ya se acabaron los otros ministerios. Solo quedan ministerios apostólicos. Pero en realidad, esta gente no son apóstoles de Cristo. Son obreros fraudulentos. No son apóstoles de Cristo. El diablo logró infiltrarlos y engañarlos para que vivan un sistema, un evangelio que nada tiene que ver con el evangelio de Cristo, para que vivan un sistema, un estilo de vida que nada tiene que ver con el llamado que Dios les hizo al ministerio. Escuchen esto, queridos hermanos, que les voy a hablar ahora.
La unción de Dios sobre nuestras vidas no es para tener fiestas personales, sino para que usted crezca a la imagen de Cristo. La unción es para hacer la voluntad de Dios. La unción es para ayudarlo a vivir justa y honradamente en todas las áreas. La unción es para enseñarle todas las cosas. La unción lo va a capacitar para que sea mejor en todo. Para que sea mejor en todo lo que emprenda. Pero cuando es llamado al ministerio, la unción tiene puntos básicos que se relacionan solo con la salvación y la edificación del cuerpo de Jesucristo. Edificar el cuerpo de Jesucristo con la palabra de Dios, no con asuntitos del mundo. Por eso la iglesia no crece, porque le estamos enseñando en la iglesia asuntitos del mundo. Miren, hermanos, yo no puedo tomar el llamado de Dios como maestro de las Escrituras y convertirme en un maestro de finanzas, como si ese fuera mi llamado. Yo puedo estudiar finanzas, yo puedo ser un experto en finanzas, yo puedo inmiscuirme en esa área, pero ese no es mi llamado. Mi llamado es enseñar la palabra de Dios. Yo no puedo llegar a la iglesia hoy y enseñar las finanzas como si fuera parte de la palabra de Dios. Yo puedo darle algunos consejos y decirles, pero eso no es la palabra de Dios. Y por medio de esa enseñanza nadie va a crecer como cristiano. Van a crecer intelectualmente, van a tener un conocimiento para que se puedan desarrollar un poco mejor en el mundo. Pero no van a crecer como cristianos porque no es palabra de Dios. Tampoco el evangelista puede utilizar la unción para asuntos personales del mundo. El maestro debe enseñar la palabra de Dios y el evangelista debe proclamar el mensaje de salvación. Por supuesto que Dios también nos ayuda en nuestras profesiones en el mundo, pero la unción que Dios nos da es para servirle a Él. Es para hacer su voluntad donde quiera que nos encontremos. Así nos encontremos en la Conchinchina. Miren, hermanos, yo les digo algo más serio. Yo creo que todos estos modernos maestros que se han apartado del Evangelio de Cristo se han convertido en perros. Pero perros ciegos, son perros ciegos, son perros mudos. ¿Se puede imaginar usted a Cristo predicando los mensajes modernos? ¿Se imagina usted a Cristo enseñándonos a comprar mansiones, autos, casas, zapatos y trajes lujosos como si fuera el Evangelio? No hay nada de malo en poseer todas estas cosas. Si usted puede, poséalas y disfrútelas. Lo malo está en predicarlo como si fuera parte integral del Evangelio de Cristo. Esta gente moderna, todos están ciegos. Lo que le estoy diciendo es la pura realidad. Y el profeta Isaías habló sobre esta gente. Vamos a Isaías capítulo 56, del versículo 10. Isaías 56. Aquí está. El 10 al 12. Dice: tus atalayas
ciegos son, todos ellos ignorantes, todos ellos son perros mudos que no pueden ladrar. De ahí es donde yo saqué la palabra perros. Somnolientos, echados, aman el dormir. Y aquí está hablando de cuestiones espirituales. 11. Sí, ellos son perros comilones e insaciables, y son pastores que no pueden entender. Todos ellos miran por sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Esta palabra está poderosa. Venid, dicen, tomaré vino, embriaguémonos de licor, y será el día de mañana como este, y mucho más excelente. Aquí está prediciendo lo que la iglesia está viviendo hoy con estos modernos predicadores. La iglesia está viviendo esto, mis queridos hermanos. Mañana será mucho mejor, y no le alertan a nadie, no enseñan a nadie, y no edifican a la iglesia. Son perros mudos. ¿Le gustaría a usted tener un perro guardián en su casa que cuando venga un ladrón o un extraño que no ladrara, se quedara así calladito, entrara el ladrón, robaba? No, usted no quiere un perro así, usted quiere un perro que cuide, que proteja. En la actualidad, muchos han perdido el camino debido a los centinelas ciegos, es decir, predicadores ciegos. Israel perdió todas las grandes promesas debido a estos perros mudos que no pueden ladrar. Esto significa que no predican la verdad ni advierten a la iglesia sobre las falsas doctrinas. En los días de Jesús, estos centinelas fueron llamados guías de ciegos. Jesucristo se los dijo. Son guías de ciegos del evangelio. Ellos no tenían discernimiento espiritual que les haría capaces para conducir a la gente en el camino correcto. Y en lugar de actuar como fieles perros guardianes, dando aviso del peligro que se aproxima por su ladrido, permanecían apáticos sin dar alarma en absoluto. Hermanos, esta gente son codiciosos, lo dice el texto. Van tras las ganancias, es decir, son perros que codician. No solamente son perros codiciosos, sino que son negligentes de su responsabilidad. A esta gente le encanta el entretenimiento del mundo. Esta son la gente que tenemos hoy día en la mayoría de nuestros púlpitos. Estas son la gente. Escúchelos. Iglesia, escuche. Aquí en el texto de Isaías que leímos, tenemos una descripción de 12 partes de los atalayas ciegos y impíos. Número 1, son ciegos. 2, ignorantes. 3, como perros mudos. 4, no pueden ladrar. 5,
aman el dormir. 6 son ciegos. 7 perros comilones. 8 codiciosos, perros comelones. La Biblia lo dice comilones, perros comelones. 8 codiciosos. 9 pastores ignorantes. 10 egoístas. 11 cada uno está consagrado a su propio provecho, no al provecho de la iglesia. 12 viven en placer, borracheras y abundantes deleites del mundo, porque pertenecen al mundo. Son religiosos que pertenecen al mundo, no a Cristo, no a la iglesia. Están ahí para engañar a la iglesia, están ahí para desviar a la iglesia del camino de fe que solo se encuentra en Cristo y su sacrificio en la cruz. Muchos recibieron la unción, pero perdieron ya la unción porque se enredaron en todos estos tipos de cuestiones. Miren, vamos a leer Lucas 4 y vamos a aprender algo aquí poderoso de la unción. La unción no es pararse y dar 4 gritos. Muchas personas confunden la unción con los gritos, los saltos, el alboroto. Confunden la unción con el carisma, con la palabrería. No. Lucas 4, 18 a 19. Y miren, ¿para qué Dios ungió a Jesucristo? Y aquí vamos a aprender el resultado que tiene la unción. Lucas 4, del 18 al 19, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Está hablando Jesucristo aquí. Por cuanto me ha ungido, note esto, para dar buenas nuevas a los pobres. Todo aquel que no tiene a Dios es pobre espiritualmente. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para predicar libertad a los cautivos y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados, para predicar el año agradable del Señor. Aquí hay revelación, aquí hay poder, aquí hay una enseñanza poderosa. 1. Dar buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Predicar el evangelio a los pobres en espíritu. Y todo aquel que no tenga a Cristo en el corazón es un miserable pobre. Es un pobre miserable. El pecado, hermanos, quebranta el corazón, o más bien es responsable de quebrantarlo. Cuando una persona está viviendo en pecado y practicando el pecado y no ha sido perdonado y no ha sido justificado, pues el pecado se va a encargar de destruir a esa persona. Y solo Jesús puede sanar esa enfermedad. Fíjense que no dice aquí libertar a los cautivos, sino más bien dice predicar libertad, la manera como podemos ser libres, el sistema de cómo podemos ser libres, lo cual se refiere a Jesús y la obra del Calvario. Eso es lo único que realmente hace libre al hombre. Cuando usted predica el mensaje correcto, cuando usted predica el evangelio de Jesucristo, eso trae libertad a todo aquel que escucha.
Cuando usted predica la genuina palabra de Dios, eso hace que las personas sean confortadas, animadas, regeneradas, que se conviertan en hijos de Dios. Gloria sea su nombre. Usted le está predicando libertad. Gloria sea el nombre de Jesús. Pero si le predicamos las cositas del mundo, nadie va a ser libre y nadie va a cambiar y nadie va a ser transformado y vamos a seguir en las mismas. El Evangelio abre los ojos de los que están espiritualmente ciegos. El mundo está lleno de gente ciega. Una vez que creen en Jesucristo, se les abre el entendimiento, pueden ver, entonces ahí aceptan a Jesús. Para esto es la unción. Los problemas de la vida muchas veces ponen a las personas en una prisión mental o espiritual. El Señor solo y por la obra que realizó en la cruz puede abrir la puerta de esta prisión. La abre para que nosotros salgamos. Y esta misma obra que Jesús realizó, si usted se lee los 4 evangelios, usted puede ver la vida que Jesús llevó y todo lo que realizó y todo lo que hizo. Esta misma obra que él hizo, esa misma obra se la encomendó a sus discípulos. Y a los discípulos de los discípulos y a todos nos encomendó la misma misión. Juan 20:21 dice: como me envió el Padre, así también yo os envío. Es para usted y es para mí. Es para los discípulos y también para mí. Y Pablo hizo lo mismo, y el otro, y el otro. William dijo sobre esto: la unción, los ministerios y los dones no son para tus beneficios personales, sino para el beneficio de la obra de Dios. Si quieren saber quién es William, le va a ayudar mucho en el conocimiento y el estudio de la palabra de Dios. Yo se lo recomiendo. Esto que tengo aquí, este comentario está poderoso, muy poderoso. Un comentario viejo, ¿eh? Está en inglés, pero está poderoso. En español no lo hacen todavía. Se los recomiendo. Ven, como dice Williams, la unción, los ministerios y los dones no son para tus beneficios personales, sino para el beneficio de la obra de Dios. Y punto. Efesios 4:7 dice algo similar a lo que estamos hablando. Efesios 4:7 dice, este versículo está poderoso. Miren, pero a cada uno de nosotros, a usted y a mí, es dada la gracia. Es dada la gracia, el favor de Dios. El don de Dios, el favor inmerecido, conforme, fíjense, dado la gracia, conforme a la medida del don de Cristo. Esto está poderoso, porque aquí nos está diciendo que todos tenemos gracia de Dios, o sea, favor de Dios, todos. Hasta el miembro más insignificante. Es más, dice Pablo en Corintios, o en Romanos, no me acuerdo dónde está, que el miembro más insignificante es el que Dios viste con más decoro. Es el cual nosotros vestimos con más decoro, con más, lo resguardamos más, lo protegemos más. A todos nosotros fue dada la gracia. Sin embargo, se puede, escuche bien esto,
esto quiero que no pierda el hilo con esto. A todos se nos es dada la gracia, pero se puede frustrar esta gracia. Podemos dejarla sin efecto cuando los creyentes se desvían del sacrificio de Jesús a otras cosas. A cada santo le ha sido dada cierta medida según la necesidad, a menos que, como mencioné, sea frustrada con un evangelio diferente. Este versículo prueba que hay diferentes medidas de gracia en los santos. Pablo en una ocasión dijo que él ha trabajado más que todos los apóstoles, pero dice, no yo, sino la gracia de Dios en mí. Entonces, vemos que a algunos se le da diferentes, como dice el versículo, que esto prueba que hay diferentes medidas de gracias. A uno se le da un poco más, a otro menos, según la necesidad. No que hay diferente gracia, estoy hablando de que hay diferentes medidas de gracia en los santos. Quiero que esto quede claro, porque solamente hay una gracia, el don de Dios sobre nosotros, que es el Señor Jesucristo. Entonces, esa gracia de Dios para algunos es la siguiente. Vamos a leer en Efesios 4, del 11 al 12, y dice, para algunos, dice, y él mismo dio a unos apóstoles, estos son ministerios, y a unos profetas, y a unos evangelistas, y a unos pastores y maestros. 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Esto es unción. Esto es un llamado especial sobre ciertas personas para que vayan en una misión. Han sido llamados y separados para cumplir ciertas tareas. O sea que él mismo constituyó, Jesucristo, estos ministerios. Estos son ministerios. No todos tienen ministerio. Si usted ha sido llamado al ministerio, es para, fíjense, como dice el 12, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Este versículo significa, 1, para equipar para el servicio, 2, para proclamar el mensaje de redención al mundo, y 3, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es para eso. Entonces, tenemos que hacernos esta pregunta. ¿En qué se está edificando hoy día la mayoría de las iglesias? En todas las cosas del mundo, menos en la palabra de Dios. Tengo un amigo pastor que solo predica y enseña sobre economía y frases motivadoras. Le dice a la gente, mañana va a ser un día mejor, como lo dice Isaías. Te va a ir bien en la vida y vas a ser millonario y vas a estar ahí junto con la reina Isabel, que ya murió.
y vas a llegar a ser presidente de los Estados Unidos, y empiezan a hablar toda esa bobería y todas esas sandeces. Este es el sistema del mundo y no de Cristo. En la iglesia de mi amigo, nadie conoce de la Biblia. Ellos no conocen nada sobre la obra redentora de Jesús en la cruz. Lo único que conocen es que es de que Jesús murió por ellos, pero fuera de ahí no saben nada más. O sea, que mi amigo está edificando una iglesia sobre la arena, y cuando vengan los vientos y las tormentas, esa casa caerá, porque no está fundada sobre un fundamento de roca. Pablo dijo algo poderoso sobre esto. 1 Corintios 3:11. Dice: estoy emocionado con la palabra de Dios. Dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Más que claro. Veo a muchos que tienen un fundamento en el dinero, que la vida les vaya bien. Todos deseamos dinero y que nos vaya bien, pero no es el mensaje del Evangelio. Miren, hace solo unos días le estaba dando gracias a Dios por lo bien que me va en la vida. Pienso que estoy completo. Pero de momento comprendí que muchas veces nos puede ir mal. Y eso no significa que Dios no está con nosotros. Eso no significa que no estamos en la voluntad de Dios. Al contrario, muchas veces tendremos muchas dificultades y tropiezos que están en la perfecta voluntad de Dios. Y si su casa no está en el fundamento, quien es Cristo, su fe va a tambalear y puede que abandone o maldiga su fe, como ha pasado con mucha gente cuando empiezan a venir las dificultades y las pruebas. Como dijo la mujer de Lot: maldice a Dios y muérete. Dios reprenda al diablo. ¿Entienden? ¿Entienden todo esto, queridos hermanos? Y si usted tiene un maestro o un pastor que solo le predica prosperidad y éxito, cuando venga el día malo, usted estará confundido y dirá: Dios me ha abandonado. Por esta razón la iglesia, y le hablo a la iglesia, le hablo a esos ministros que vengan en sí, que recapaciten. La iglesia debe enseñar la palabra de Dios y no la palabra del gurú moderno. El creyente no crece con la palabra de motivación, sino con la palabra de Dios. Las palabras modernas de las filosofías que te hacen sentir bien solo matan y asesinan al creyente. La palabra de Dios es vida. El hombre vive por toda palabra de Dios, y el predicador que enseña y predica la palabra de Dios está dando vida a su iglesia.
Jesús dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Gloria sea su nombre. Jesús dijo algo poderoso. El afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. Porque los caminos de este mundo ahogan la palabra de Dios en nosotros. No quiere decir que se ahoga la palabra, sino que no da fruto en nosotros por el afán de hacernos ricos, por el afán. Todos viven afanados. Hermanos, las riquezas son engañosas porque al adquirirlas hace que la persona crea cosas erróneas. El afán del mundo y las riquezas detiene el crecimiento de la palabra de Dios. Se los digo, hermano. Se los digo, cuando empieza a entrar el dinero por tubería, la palabra de Dios, se nos va el entusiasmo por la palabra de Dios, se nos va la motivación, se nos va la inspiración, algo que empieza. Por eso tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado. ¿Entienden? Miren, Santiago, el hermano de Jesucristo, dijo en Santiago 2:5, dijo así: hermanos míos, amados, oíd. Él hace una pregunta aquí ahora. ¿No ha escogido Dios a los pobres de este mundo, ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Esto está poderoso porque la mayoría de los creyentes son pobres materialmente o de clase media. La Biblia dice que no hay muchos poderosos ni muchos nobles que acepten el evangelio. La mayoría de los poderosos, nobles e inteligentes no creen. Es más, hoy día la mayoría de los científicos no creen. En el pasado la gran mayoría de los científicos creían. Pero en esta era moderna, hoy día no es así. Ya no creen, hay una ola de incredulidad a través de todo el mundo. La gente cree más ahora en la ciencia que en el evangelio de Cristo. Y te dice, la ciencia dice. ¿Por qué no mejor decir, la Biblia dice? Y Santiago dice que Dios eligió a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe. Es una elección de Dios. Pero estas partes de las Escrituras no la predican. Los pobres, especialmente los pobres en espíritu, son la gente con más fe que yo he conocido. Yo he conocido gentes que no tienen recursos, que viven muy humildemente y que viven con lo necesario, pero que tienen una fe robusta y fuerte, más que cualquier millonario y cualquier poderoso. O sea que la Biblia tiene mucha razón. Hay ricos, inteligentes, nobles y poderosos que son creyentes. Claro que sí, muchísimos.
Pero es más fácil para un pobre que crea que para uno que es poderoso en riquezas. Porque la Biblia dice que Dios eligió a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe. Y la fe siempre se refiere a Jesucristo y el sacrificio que Él realizó allí en la cruz. El rico confía en su dinero, poder e influencia. El pobre confía en Dios. Ahora bien, tanto uno como el otro, si no tienen a Cristo, se perderán por la eternidad. Dios no hace acepción de personas. El dinero no salva a nadie, tampoco la pobreza. Es mejor ser pobre y rico en fe y no rico y pobre en fe. Pero prefiero ser rico tanto en fe como en riquezas. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Miren, de lo que yo les iba a hablar, no les he podido hablar. Y les voy a hablar en el próximo estudio porque ya nos hemos extendido un poco. Pero ahora es que voy a seguir la continuación del desliz de fe como le pasó a Abraham. Y vamos a hablar puntos importantes sobre el pecado. Y yo voy a empezar el próximo estudio diciendo que aquel que tiene la unción de Dios no practica el pecado. Porque no existe cristiano genuino que quiera pecar y practicar el pecado. Esto es para la próxima. Hoy los dejo con estas enseñanzas para que usted pueda meditar. Bendiciones para todos y que tengan un maravilloso día. Amén.